Gracias. Permítanme que no me siente porque venía sentado todo el día, así que… les confieso que no sé cómo empezar. Primero, gracias por estar aquí. Luego, a la brigada, porque me invita a todos lados a donde va. Así que les agradezco a todos. Regularmente los sábados a esta hora tomo chocolate con mi hijo. Tengo un hijo de 17 años, 16, cumple 17 hasta noviembre, así que los sábados, hola, estaba atrás de ti. Entonces les agradezco porque yo hasta ahora estoy con mi hijo siempre y esos son los últimos años, creo 3 o 2 que lo puedo disfrutar. Ya anda noviando, así que les agradezco que estén aquí. Y cómo empezar, yo les confieso que venía pensando cómo empezar y venía haciendo algunos apuntes en el autobús de la Tapo para acá. Y de pronto recordé que el pasado día 14 murió Sasha Montenegro, ¿sí? ¿Y quién no conoció a Sasha Montenegro en su buena época? Murió de 78 años, pero Sasha la verdad es que era increíble. Era increíble con Olga Briskin, con Lin May, con Wanda Seux, que eran el cine de las ficheras, ¿cierto? Que nos puede gustar o no, pero era un cine que teníamos y que todo el mundo iba. Sí, no sé a cuántas películas fui a ver, pero seguramente que vi algunas. Y en mi época no había table dances, pero había cabaretes o cabarets. Si me preguntan si fui, pero claro que fui. Siempre he tenido una vida normal y me gusta contar lo que hice. Mis libros nacen a partir de mis vivencias. Nada de lo que escribo, cuando escribo cosas históricas seguramente que no, pero las he leído. Pero la mayoría de mis libros, como Las Damas del Poder, es un libro que nace de las vivencias de mi madre, las primeras, y que yo conocí hasta los 13 años cuando se murió. Mi madre murió en 69 cuando iba a cumplir 13 años, así que son libros que salen así. Y en esa época, un poco después, vino el auge, en los 70, del cine erótico, la sexicomedia, y Sasha Montenegro era famosa por eso. Eran desnudistas, encueratrices las llamaban, pero lo más importante para mí es que era la amante de José López Portillo. Y ella, como Lin May, como Olga Briskin, como Wanda Seux, como Irma Serrano, que todavía vive y está en Chiapas y qué bueno, marcan la historia negra de este país. ¿Sí? Regularmente cuando las vemos, decimos, pues sí fue la amante de López Portillo, pero no, fue más que eso, es parte de la historia. Pero esta no es una historia sobre Lin May ni sobre Sasha Montenegro, sino la otra historia negra. La historia negra de las esposas de los presidentes, de que ellas no se pueden desligar. López Portillo fue un hombre, con todas esas vedetes que les dije, salió él. O se acostó, o las compró, o les pagó con el dinero de la presidencia de la República. Y yo recuerdo cuando estaba preparando el libro, recuerdan que hubo un travesti muy famoso que hizo como 15 temporadas en el Teatro Blanquita, 15 años. Francis. Y López Portillo era su amante. Con tan macho que parecía, tan macho que se veía, por las noches se pegaba algunas escapadas, custodiado por más o menos como 200 guardaespaldas. Y se metía a ver a Francis. Y si bien es cierto que aquel Corres por Pillo es de palillo, ¿sí? Que yo digo que es uno de los comediantes políticos más finos que ha tenido este país. Cuando él salía de los teatros a donde estaba Francis, ella le gritaba eso: corres por pillo. Así que aproveché la oportunidad de la muerte de Sasha Montenegro porque ella es parte del pillaje de este país. Es parte de todo lo que pasó y es parte de la historia de Carmen Romano Nolk, una mujer que robó en serio en este país. Regularmente solemos ver a las primeras damas fuera de
de Marta Sagún, de La Gaviota de Margarita Zavala, las vemos como sinvergüenzas. Y para atrás las vemos como damas muy decentes, ¿cierto? ¿Sí? Pero son unas sinvergüenzas también. La esposa de Adolfo Ruiz Portines, que nadie ha escuchado de ella, por ejemplo, María de los Dolores Izaguirre Castañares, era cuando antes de morir le hicieron una entrevista a Ruiz Cortines. Y Ruiz Cortines le preguntaron qué le iba a dejar a Mariquita, como él la llamaba, y le dijo, no voy a dejar nada porque tiene de qué vivir. Y él sí es probado que fue un presidente que no robó, aunque fue un sinvergüenza, es otra historia. Él no robó, pero su esposa, adentro de Los Pinos, en el ala sur en el que les tocó vivir, o que escogió Ruiz Cortines para vivir, tenía un casino donde las apuestas eran en serio y en grande. Y María Félix la llamaba una ladrona. Decía que era una ladrona y una tramposa. Y ahí se jugaban en grande, pero todo mundo se dejaba perder, porque era la esposa del presidente, y así nacieron grandes riquezas. Ella tenía 2 hijos, no crean que Martita era la primera mujer que tuvo, o Fox fue el primero que tuvo hijastros. María de los Dolores Izaguirre Castañares tenía 2 hijos, uno de ellos era piloto, y los 2 se enriquecieron en Los Pinos, los 2, y los 2 vivieron siempre del gobierno. Y ella, al morir, yo cuando estaba preparando este libro dije, bueno, ¿por qué no iba a dejar nada si fue su esposa mucho tiempo, como secretario de Gobernación en Veracruz, como presidente de la República? Bueno, después me enteré que había sido primero un matrimonio por arreglo, así que tienen a La Gaviota. No, hombre, ya habíamos tenido muchos matrimonios por arreglo. Pero descubrí en ese proceso que como primera dama era dueña prácticamente de todos los prostíbulos que había en la Ciudad de México. Y ella regenteaba la prostitución en Veracruz. Y se enriqueció con el primer obispo de Toluca, Arturo Vélez Martínez. Juntos iban a construyeron la primera catedral, la Catedral de Toluca, que es una cosa inmensa. Pero en una época López Portillo los iba a meter a la cárcel cuando él era jovencito abogado. ¿Por qué los iba a meter a la cárcel? Porque se robaron todos los donativos para construir la Catedral de Toluca. Y ella terminó con 97 propiedades de alta gama en la Ciudad de México. Así que ¿para qué le iba a dejar algo? El presidente tenía razón. Ruiz Cortines no le dejó nada, era un sinvergüenza, pero no robó él, pero robó ella. Entonces, ¿para qué le iba a dejar 97 propiedades de alta gama? Así que la Casa Blanca de Angélica Rivera se queda pequeñita. Y en aquella época era una locura. Y Eva Sámano de López Mateos, que es como yo empiezo este libro, cuando mi mamá platicaba. Mi mamá tenía una cocina en el Mercado Garibaldi, en San Camilito, y mi hermano que anda por ahí y yo preparábamos las salsas a mano. Mi mamá preparaba costillas, frijoles de la olla, tortillas a mano, por cierto, y yo le escuchaba algunas peroratas para ella misma. Decía que Eva Sámano, María de los Dolores Izaguirre y Guadalupe Borja eran unas sinvergüenzas, la esposa de Díaz Ordaz. Y yo entraba en shock porque en la escuela lo que me enseñaron es que Eva Sámano era la madre de este país, la madre nacional. Y a mí mismo, de veras, a mí me tocaron los desayunos de Eva Sámano, que eran una maravilla. Por 20 centavos en la escuela nos daban de desayunar y doble. Y en ocasiones nos lo cobraban a 10 centavos. Y en la escuela platicaban maravillas de Eva Sámano Bishop, una mujer de ascendencia inglesa, una mujer de categoría, de clase, la llamaban lo mismo que María de los Dolores Izaguirre Castañares. Así que yo entraba en shock porque mi mamá decía que era una sinvergüenza, pero en la escuela era la madre nacional. Y en el 69, mi madre decía que Guadalupe Borja tenía las manos manchadas de sangre, que cómo podía una abuela honorable
permitir que su esposo fuera un asesino. ¿Cómo sabía mi madre todo esto? Pues mi padre era uno de los 4 comandantes del Cuerpo de Granaderos de la Ciudad de México, y todo el mundo sabe que es el Cuerpo de Granaderos. Un cuerpo represor que ya desapareció, qué bueno. Así que sabía mi madre cosas, ¿por qué? Pues porque mi padre se las platicaba. Y en el camino entendí por qué ella decía que Eva Sámano era una sinvergüenza. En el gobierno de López Mateos, cuando ellos llegaron a Los Pinos, ya estaban separados. Ella sabía que su esposo no podía gobernar. Si vivían juntos, pero separados. Lo mismo que López Portillo y Carmen Romano. Sí, vivían en Los Pinos, pero estaban separados. Eva Sámano Bishop vivía con López Mateos, pero no vivían ellos en Los Pinos, porque nunca fueron a vivir a Los Pinos. Vivían en su residencia particular. Pero ella sabía que él no podía gobernar. Ella sabía que tenía una enfermedad que no le iba a permitir gobernar. Tenía 7 aneurismas, así que los dolores de cabeza eran terribles. Por eso no quiso vivir en Los Pinos. Y en esa época no había tantos medicamentos como ahora. Seguramente con fentanilo lo habrían curado. Sí, de veras, eso es cierto. El fentanilo es para eso. Que luego abusemos de ese es otra cosa. ¿Sí? Pero entonces él se volvió un alcohólico. Ciertamente hizo cosas buenas, sí, pero un alcohólico. Y era un alcohólico que por las noches salía a cazar jovencitas. Si hubiera gobernado hoy López Mateos, habría sido un pederasta, que es un delito que inventan hasta después. Sí, antes no había. Y era un hombre que cada noche se escapaba de su casa, se le escapaba al Estado Mayor y salía a buscar jovencitas. Pero y entonces, Eva Sámano, ¿qué ganaba? Pues ella llegó a un acuerdo con Gustavo Díaz Ordaz y con otros 2 amigos de López Mateos que habían llegado juntos al Senado en el 46 y habían acordado repartirse el país. Y Eva Sámano se quedó con toda la política social, no las obras de beneficencia. ¿Sí? No las obras. Y pensaba que ese puesto era para toda la vida. De tal forma que cuando termina el sexenio de López Mateos, ella seguía manejando las instituciones como el INPI, hasta que Díaz Ordaz la empezó a investigar por corrupción y obligó al gobierno a cortarle todos los recursos a las instituciones para la niñez. Y solo así se fue ella del gobierno. Y solo así Gustavo Díaz Ordaz dejó de investigarla, pero además él ya estaba casado con otra mujer, aunque no se había divorciado de ella. Con una se casó por lo civil, con otra por la iglesia. Por mala fortuna de la segunda esposa, López Mateos se enfermó alguna vez cuando fue a visitar a su hija. Eva Sámano prohibió que el nombre de esa mujer apareciera en algún documento oficial. Y prohibió que le permitiera a sus hijos ver a su padre. Así que esa mujer caritativa no era tan caritativa. Así que cuando hablamos de la copresidenta que tuvimos a través de Marta Sagún, la verdad es que ya habíamos tenido una copresidencia, pero mucho tiempo antes. Si el gobierno ya se dividía desde antes. Y Guadalupe Borja, que tampoco la conocemos, ella sabía que su esposo era un asesino. Sabía que Gustavo Díaz Ordaz había dado las órdenes para asesinar, para reprimir a estudiantes. Y tan lo sabía que murió loca prácticamente. No lo digo yo, lo dicen sus hijos. Cuando terminó el gobierno de Díaz Ordaz, la llevaron a Europa y se regresó deprimida, se regresó a morir. Y mire, cuando hablamos de otras primeras damas que también parecían perfectas, Nilda Patricia Velasco
de Zedillo, por ejemplo, que era una mujer modosita que estaba pegada a las faldas de su esposo, a los pantalones de su esposo, nunca se separaban. Nunca se separaban, en realidad había varias cosas por las que no se separaban, porque tenía miedo que lo matara Salinas a Ernesto Zedillo. Pues claro, había matado a Colosio, había matado a Ruiz Massieu Francisco, José Francisco Ruiz Massieu, que era su cuñado, habían matado a Juan José Posadas Ocampo, el cardenal, así que tenía miedo y no se le separaba. La gente decía que era alcohólica, la realidad es que nunca le probaron una sola información de que tomara. Pero también tenía miedo que la mataran porque su papá y sus hermanos controlaban el cártel de Colima. Eso es, hay evidencias, hay documentos, había grabaciones de que el papá de Nilda Patricia y los hermanos controlaban el cártel de Colima, que se dedicaban a ¿qué? Al tráfico de drogas sintéticas, metanfetaminas. ¿Y qué son las metanfetaminas? Pues lo que hoy es el fentanilo. Ese es un proceso. Y ellos controlaban todo. Había el general José Gutiérrez Rebollo, tenía todas las evidencias, tenía grabaciones del papá, de los hermanos de Nilda Patricia. ¿Qué hicieron? Lo encarcelaron al general y se murió en la cárcel. Así que no era una persona tan sencilla, y además había evidencias de que controlaban al cártel de Colima desde que Ernesto Zedillo era secretario de Educación, y lo empezaron a controlar cuando él trabajaba en el Banco de México. Y Paloma Cordero de la Madrid, otra mujer que era muy exquisita, la llamaban la mujer perfecta, la esposa perfecta de un presidente, la primera dama perfecta de este país. Y mire, es bien curioso su historia, porque cuando ellos llegan a Los Pinos, esa mujer perfecta y ese presidente perfecto, también hay un accidente, una serie de explosiones en San Juanico, que fue 19 de noviembre, ¿cierto? 19 de noviembre, explosiones en San Juanico. El presidente ni la primera dama nunca se pararon en San Juanico el 19. Y el día 20 de noviembre, después del desfile en Ciudad de México, le pidieron a la policía que les pusiera un elemento para que los llevara a San Juanico. Entonces todo el mundo dijo, va a ir a San Juanico. Pero la primera orden que recibió ese policía es que nunca llegaran a San Juanico, porque a la señora le horrorizaba la pobreza, le horrorizaba la tragedia. Así que Miguel de la Madrid llegó hasta las 12 de la noche con Alfredo del Mazo González, que era el gobernador. ¿Qué podía haber a las 12 de la noche en San Juanico? Nada. Y luego llegamos al gran sismo en la Ciudad de México, en 85. ¿Qué pasó en 85? Ellos salieron tarde y salieron mal, cuando la sociedad ya estaba organizada, cuando la sociedad hacía su trabajo. ¿Pero por qué salieron tarde? Porque los horrorizaba la pobreza. Así que esa primera dama perfecta, linda, cariñosa, estaba horrorizada de este país. Y vean además su esposo qué sistema económico nos impuso. Y la esposa de Luis Echeverría Álvarez, que a muchos nos tocó por lo menos de niños conocer, también era una mujer casi perfecta. Es María Esther Zuno Arce, o María Esther Zuno de Echeverría, que parecía una mujer perfecta, una mujer que amaba la mexicanidad. Pues sí, pero su familia controlaba el narcotráfico, su hermano murió de eso en una cárcel de Estados Unidos, y ella autorizó el autosecuestro de su padre, un académico en Guadalajara, un hombre muy conocido, un hombre muy respetado. Y esa mujer, les voy a contar una anécdota porque además la conocí de damas que estuvieron ahí. Organizó en algún momento un desayuno cuando iba a ser el destape de López Portillo. No sabían todavía quién iba a ser.
todo mundo pensaba que iba a ser Mario Moya Palencia el candidato presidencial. Organizaron un desayuno y cuando llegaron todas las esposas de los secretarios de Estado, del director general de Pemex, del Seguro Social, les pidieron que dejaran en una gran canasto todas las joyas que llevaba. Y ella decía que iba a ser para la próxima primera dama. La esposa de Mario Moya Palencia se levantó, que era el secretario de Gobernación, y dijo: no, esto es ladrón, esto es un robo. Así que no entregó nada. Pues Mario Moya Palencia nunca fue candidato presidencial. Claro, se conjuntaron otras cosas. Había narcotraficantes de esa época que tenían credenciales de agentes especiales de Secretaría de Gobernación firmadas por Mario Moya Palencia, pero lo que le pesó fue que su esposa no se sometió a María Esther Zuno Arce. Así que tienen la historia de las primeras damas de este país. Hay que contarlas y hay que decir porque ellas son partes del saqueo de este país. Ellas son parte de todo lo que nos pasa. Hay quienes dicen que eran mujeres dóciles, sumisas, que la época del machismo las obligaba a estar en casa. La mayoría de ellas eran estudiadas. Hay que ver los desmanes que hicieron los hijos de Guadalupe Borja en Los Pinos. O la esposa de Díaz Ordaz. En el gobierno de Díaz Ordaz se construyó y se desarrolló Cancún, que era un proyecto de Gustavo Díaz Ordaz. Cuando pasa el tiempo en la historia, los mayores acaparadores de tierras en Cancún eran Luis Echeverría y María Esther Zuno Arce. Así que, como ven, ni la Gaviota, ni Marta Sagún, que yo digo de toda la peor es Marta Sagún. Sí, para mí, ya cuando hago un recuento, miren, se enriqueció ella, se enriquecieron sus hermanos, primos hermanos. Yo recuerdo mucho cuando llegaron a Los Pinos, ella dio 2 órdenes. Una, que nombraran a uno de sus primos director de innovación tecnológica del IMSS. Un par de meses después se entregó un contrato multianual, porque era eso, multianual por 3,000 millones de pesos a una empresa india. Se llama Tata y todavía existe. 3,000 millones de pesos. Unos meses después se descubrió que era un fraude, que era una tranza, que había sobrepagos, que había de todo. Desapareció el primo, pero el dinero nunca apareció tampoco. Desapareció con todo y todo. Y la otra orden que dio es que había un grupo automotriz que tenía como gerente general a otro de sus primos hermanos. Y le dieron un contrato para renovar toda la flota de combustibles de Pemex. Con los años, ese grupo salió de la quiebra y hoy publica el Heraldo de México. Y hay que ver a sus hermanos, primos hermanos, a sus sobrinas. Y ella se hizo construir un chaletito suizo en Ayapango, ahí pegado a Mecameca. Y en su casa de Las Águilas, les confieso además porque lo sé, yo trabajé alguna época con un periodista que algunos de ustedes conocieron que se llama José Gutiérrez Vivó. Y yo he dicho que en alguna época él era un monstruo y el mejor jefe que tuve en toda mi vida. Alguna época en la campaña de Cedillo lo invitaron a hacer una entrevista a cada uno de los presidenciables. Y José lo platicó porque me lo platicó a mí con otro amigo que lo veíamos cada semana en su casa para que nos diera una idea para dónde quería que fuera su periódico. Que les confieso que además nunca nos dijo nada porque platicaba muy rico y ya se le olvidaba y era un tipo muy respetable y respetaba lo que hacíamos en su periódico. Y nos platicó que cuando fue a hacer la entrevista a Margarita Zavala, lo pasaron a la casa de los sirvientes, que era 276 metros cuadrados y atrás tenían más de 1,500 metros cuadrados de construcción. Y en Ayapango, a donde se construyó su chaletito suizo, pagaron 3 pesos o 10 pesos por metro cuadrado cuando costaba casi 200 pesos. Sí, le robaron a los propietarios.
porque era el presidente de la República su esposo. Y Marta Sagún, pues ya conocen la historia. Es una mujer, primero, le abrió las puertas a Genaro García Luna. Ella fue la que lo llevó. Cuando en 2000 Francisco Labastida Ochoa perdió las elecciones, Genaro García Luna preparaba un programa para controlar a todos los grupos del crimen organizado. Para Labastida Ochoa, que venía de Sinaloa, así que sabía lo que era el narcotráfico. Y Genaro García Luna le preparaba todo el programa, con los mismos que tiene, sus mismos hombres, Cárdenas Palomino, que se habían conocido en 89. Su esposa, Linda Cristina Pereira Gálvez, que trabajó con él en el CISEN y que es la encargada de lavar todo el dinero que conjunta el crimen organizado. Perdieron y García Luna se acercó a Martita Sagún, le mostró todo el programa y le mostró todo lo que sabía de corrupción de los políticos del PRI. Porque él lo sabe, desde 89 empezaron a robar todos los secretos de este país, no crea que es nuevo. Y Martita le compró, y Martita le vendió la idea a Vicente Fox. Y en 2001 le crean la Agencia Federal de Investigaciones que iba a ser el FBI a la mexicana. Y fracasaron. No lo digo yo, lo dijo García Luna cuando crearon la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Y qué hicieron? Controlaron todo el narco. Todo. La única condición era que no se tocaran los hijos de Martita. Y nadie los ha tocado hasta ahora. Y hay que ver cómo viven en Estados Unidos. Tienen un departamento en Houston que compraron cuando estaban en la presidencia por $280,000 en efectivo. ¿De dónde le salió? ¿Del ranchito de Fox? ¿De Guanajuato? No, hombre, le salió de la presidencia de la República. Así que tienen que es un proceso muy similar de cada primera dama. Cada una de ellas sabía lo que estaba haciendo, sabía lo que estaba pasando, pero se corrompieron. Todas, incluida Guadalupe Borja, porque siempre cayó. Ella sabía que su esposo era un asesino. Pero también Eva Sámano sabía que su esposo era un asesino. López Mateos también era un asesino, no era cualquier cosa. Y la gaviota Angélica Rivera, ustedes la conocen, es la historia reciente. ¿Por qué se casó con Enrique Peña Nieto? Pues porque salió de un catálogo. Cuando Enrique, y se lo digo porque lo he dicho y lo he documentado por lo menos en 2 libros. Cuando Enrique mató a su esposa, Mónica Pretelini, le buscaron una esposa perfecta. Pero ya una historia conocida porque lo habían hecho lo mismo con Adolfo Ruiz Cortines. Y había pasado lo mismo con José López Portillo. Cuando José López Portillo y Carmen Romano Nork llegaron a Los Pinos, tenían 14 años separados. Y les cuento una anécdota porque además la conozco en documentación. En algún momento ahora platicamos de Huachicol como si nada. Son ladrones de combustible. Cuando llegó López Portillo a la presidencia, su hijo, José Ramón López Portillo Romano, le dio la orden al director general de Pemex de instalar válvulas clandestinas por todo el país para robar combustible. Y así nació el huachicol, por eso no lo pueden combatir ahora. Por eso no es tan fácil. Y en una ocasión de esas tomas clandestinas salió un buque cargado con $100 millones de petróleo, que fueron a parar a las cuentas de Margarita López Portillo y Pacheco. Y hoy que tenemos huachicol por todos lados, ¿por qué no lo pueden combatir? Porque solo las personas de aquel entonces saben a dónde están todas las válvulas clandestinas. No hay todavía tecnología para detectar todas, saben a dónde hay, baja la presión, pero cuando llegan a un lado ya se van a otro. Así que aquí tienen el huachicol y hubo una época en el gobierno de López Portillo que el hijo de López Portillo y la mamá lo sabía,
controlaba el mercado negro de petróleo en Rotterdam, allá en los Países Bajos, en Holanda, que como lo conocemos, aunque son Países Bajos. Sí, Holanda y Holanda son dos provincias de los Países Bajos. Y si hemos platicado, yo empecé platicándoles por la leyenda negra de los amores prohibidos de los presidentes, porque también ellas, ¿quién no conoce los amores de Carmen Romano? Pues todo el Estado Mayor presidencial, cada noche cambiaba uno. Y tenía un amante que era muy famoso y que lo conocimos aquí en México por el nombre de Uri Geller, un tipo que doblaba cucharas a través de las pantallas de televisión. Lo invitó Luis Echeverría en el proceso electoral y terminando las elecciones que iba a ganar López Portillo abrumadoramente, porque además con un voto habría ganado, lo señalaba, si mi mamá hubiera votado por mí, gano por mayoría porque no había candidato presidencial de la oposición. Uri Geller lo platica todavía, lo trajo Luis Echeverría, lo conoció Carmen Romano, lo invitaron de inmediato y nos hicieron creer muchas veces que el petróleo lo buscaba un mentalista y lo había encontrado un mentalista. ¿Qué le regaló? Le regaló viviendas, le regaló no sé qué cantidad de dólares. Él lo platica todavía, de veras, hay que entrar a la página de Uri Geller. Él lo platica, Carmen Romano me dio un departamento cuando la zona rosa en Ciudad de México era la zona rosa, con piscina, y le regaló un pase a perpetuidad en la vieja Mexicana de Aviación para que volara a todos los destinos de Mexicana de Aviación. Y si vemos que Martita hacía brujería en Los Pinos, hay que ver a los López Portillo y Romano, ellos fueron los primeros. Si la brujería es parte de la historia presidencial de este país, sí, y así gobernaban este país. López Portillo tomaba decisiones después de las sesiones de brujería o santería que hacían ahí en Los Pinos. Lo mismo que hacía Vicente Fox. Y la gaviota, ya les dije que es, pues un matrimonio por arreglo después de consultar un catálogo y le dan manga ancha para que gaste lo que quiera. ¿Qué representaba la gaviota para Enrique Peña Nieto? Pues como 20 millones de votos, que eran el número de personas que habían visto sus telenovelas, de la gaviota para atrás. Así que la historia del presidencialismo de este país no puede separarse de estas mujeres, pero nunca nadie escribe sobre ellas. ¿Por qué? Porque tenemos vetado. Porque las protegía el Estado Mayor Presidencial, las protegía el presidente y las protegía la prensa. ¿Cuándo escuchamos o leímos una crítica sobre las primeras damas de este país? Nunca. Les confieso, yo tardé 13 años en encontrar detallito por detallito. Si no las tocaban con nada. Así que esa es la historia de este país. Y podemos ir más atrás, la esposa de Miguel Alemán, la esposa del general Manuel Ávila Camacho controlaban la moral de este país. Así que podemos ir hasta donde quieran, pero la historia de este país está llena de estas mujeres que son vividoras, que han sido cómplices del saqueo y que toda su vida fueron protegidas por todo el mundo. Creo, déjenme ver, tenemos un tiempo para preguntas y respuestas que sé que muchos de ustedes van a tener. Si no, yo me sigo platicando. En mi casa dicen que soy como las rocolas viejas, que empiezo a platicar y no paro. Hay anécdotas de cualquiera de ellas, pero sé que tienen preguntas, así que por favor, si no me va a comer el tiempo. Si alguien tiene preguntas, los invitamos a acercarse a este micrófono. Nadie, bueno, seguimos platicando. Sí, seguimos platicando. ¿Saben? La cuestión es cómo entro a las primeras damas. Bueno, por mi madre llego a todas las primeras damas, de Guadalupe Borja hacia atrás. Pero entonces, ¿cuál es la historia real? Uno, que Los Pinos siempre fue una historia de casinos. Y cada presidente, Miguel Alemán, por ejemplo,
Él gustaba de las actrices, de las vedettes, de las modelos, mientras su esposa se hacía multimillonaria. Ella tenía la obsesión de construir una mansión mucho mayor que Los Pinos y mucho mejor que Los Pinos, que estaba en construcción cuando ella llegó a Los Pinos. Los modernos Pinos son obra de Miguel Alemán y de su esposa Beatriz. Pero lo mismo pasa con la esposa de Manuel Ávila Camacho. La residencia de Manuel Ávila Camacho era muy superior a Los Pinos. Si creemos que Los Pinos, con todo lo que tiene, con todo lo que vive, con toda esa cultura, es superior, la casa de Manuel Ávila Camacho en Ciudad de México, la casa de Miguel Alemán, eran superior a Los Pinos. Y el general Ávila Camacho, todo el mundo lo conoce, el tipo era un ladrón. Y Miguel Alemán era un ladrón. Hay documentos, por ejemplo, que muestran que Ruiz Cortines conocía toda la corrupción de Miguel Alemán, toda. Lo decía en sus discursos, consulté todos sus discursos de campaña, todos. Y él alertaba que Miguel Alemán era un ladrón, lo mismo que todos sus secretarios de Estado. Y en esa época, cuando Beatriz Velasco, que era la primera dama, saqueaban el erario, Los Pinos era conocido como la cueva de Alibaba. Y los 40 ladrones eran los secretarios de Estado y los gobernadores. Ruiz Cortines la pasó denunciando y cuando llegó a Los Pinos creó una ley anticorrupción, pero nunca la usó. Así que las primeras damas tuvieron manga ancha para hacer lo que quisieran. ¿Por qué? Porque él iba a dejar corromper a su esposa. Y cuando yo les decía que Eva Sámano tenía acusaciones de asesinato, es real. En esa época, en la época de Adolfo López Mateos, había un líder social campesino, el último zapatista, Rubén Jaramillo Menes. Y en algún momento, elementos del Estado Mayor, del Ejército, la Policía Judicial, la Policía Federal, llegaron a la casa de Rubén Jaramillo, irrumpieron en la casa, la saquearon y al otro día amanecieron ejecutados Rubén Jaramillo Menes, su esposa Epifania Zúñiga y los 3 hijos de ambos, y Epifania embarazada. Y antes de eso yo me había enterado, consultando mis fichas, mi mamá sabía todo eso antes. ¿Cómo pudieron hacerlo eso? ¿Cómo pudo saber eso? Porque se planeó en Los Pinos. Se planeó en Los Pinos y Eva Sámano fue parte de ese plan. Ella era amiga de Epifania Zúñiga y le había prometido regalo de máquinas de coser para establecer talleres de costura en Morelos. Y a propósito las fueron retrasando y cuando las esperaba cayó el Estado Mayor. Así que ¿cómo podríamos enterarnos antes del asesinato que la iban a matar? Pues porque había planes y eso es lo que mi madre sabía. ¿Cómo llegó Genaro García Luna a Marta Sagún? Genaro García Luna era el espía en la campaña de 2000, era el espía encargado de seguir día y noche, 24 horas al día, a Marta Sagún. Él sabía que ella era una iniciada en la brujería, en la santería, en las artes ocultas o en las ciencias ocultas. Y Genaro García Luna era iniciado en el culto al Señor de la Santa Muerte, no a la Santa Muerte, sino al Señor de la Santa Muerte. Así que ¿cómo llegó? Así llegó con ella. Y está documentado cómo llegaban a los brujos, a Los Pinos para tomar decisiones, para saber si podían hacer algo ese día o podían posponerlo.
Así gobernaron. ¿Y cómo sabían que podían hacerlo? Porque Carmen Romano Noll con su cuñada hacían lo mismo, traían brujos de Catemaco. Esto que le platico, esto está documentado, no es porque me lo estoy inventando, no, de veras está documentado. Bueno, Francisco I. Madero también hacía lo mismo, ¿sí? Pero Carmen Romano Noll fue la primera en llevar brujos de Catemaco a Los Pinos, y como nunca nadie decía nada, como en este país nunca dijimos nada, pues podía hacer todo el mundo lo que quiera o lo que quisiera. Y con Angélica Rivera igual, cuando Enrique Peña Nieto mató a su esposa, que dijimos nada, pues hasta fuimos a votar por él, no porque estaba bien bonito, porque estaba bien guapo, ¿sí? Como le decían, Enrique Bombón contigo en el colchón, ¿no? Era cierto, ¿no? Así ganó Enrique Peña Nieto la presidencia y era un asesino. Pero nunca dijimos nada, nunca nos paramos a decir nada. Y hoy tenemos a una tipa haciendo campaña que es igual que todos ellos, ¿sí? Entonces, la historia de las primeras damas no la podemos dejar atrás. No podemos ver la historia de este país si no es a través de los ojos de las primeras damas. El derroche de este país empieza con ellas. Hay que verlas a todas. Vestidos de alta costura, diseñadores. Lo mismo, podemos ir hasta Maximiliano para acá, hasta Carlota, lo mismo hicieron, fuera de la esposa de Benito Juárez. Así que la historia de este país, pero siempre está incompleta. ¿Por qué? Porque siempre hablamos de los presidentes. Porque nunca nos permitieron hablar de las primeras damas. No se trata de que si son más corruptas o no. Pues lo mismo yo digo, es tan corrupto un hombre como una mujer. Se trata de que son cómplices del saqueo y que así las tenemos que ver. Se trata de ponerles rostro humano, porque siempre las vimos por allá arriba y nunca nos escribieron de ellas. Los libros que hay de veras, porque además los conozco todos, son bien bonitos. Viste bien bonito, va a inaugurar una zapatería, va a inaugurar una sastrería, lo que sea. Esas eran las primeras damas. Yo recuerdo cuando se casó Enrique Peña Nieto, ¿a poco la dejaban acercar a uno a ellas? Ahí en la Catedral de Toluca como a 50 metros. No 50, pero eran como 30 metros. Así que siempre las vimos arriba. Siempre las vimos como algo sobrehumano. Sí, si Carmen Romano Noll tenía como a todos los amantes del Estado Mayor, nunca dijimos nada. Si dilapidaba el dinero con Uri Geller, tampoco dijimos nada. Era famosa porque, por ejemplo, una vez viajaron a Brasil y cerró una joyería para comprar lo que le pegara en gana. Y en Los Ángeles hizo lo mismo. A Europa, ¿cómo viajaba? Con un piano de cola. Si no entraban en los hoteles, ¿qué hacía? Derrumbar las paredes. ¿Quién lo pagó? Nosotros pagamos todo eso, porque somos la misma generación. La primera crisis que yo viví fue más o menos en 82. Y por ahí algunos de ustedes vivieron lo mismo, unos más atrás, pero vivimos lo mismo. ¿Y qué dijimos? Nunca nada. Si la señora se llevaba su piano de cola y pedía derrumbar o derribar paredes de hoteles, era gracioso. Ya después nos enteramos que robaron de lo lindo y que este país tenía en esa época una deuda de 82 mil millones de dólares. Pues sí, y lo seguimos pagando todavía. Así que es necesario retomar libros como este. ¿Para qué? Para entender una parte escondida de la historia de este país. De la historia que nadie quiere ver, de la historia que nadie quiere entender y de la historia que tiene que complementarse. Yo no puedo entender el Estado de México sin Angélica Rivera. No puedo entender el Estado de México sin el asesinato de Mónica Pretelini o de la francesa.
la esposa de Montiel. ¿Quién puede entender la historia del Estado de México si no a través del saqueo? Yo recuerdo, por ejemplo, un pasaje cuando llegó la que después fue esposa de Montiel, Peña gastó $2 millones por acondicionarle un departamento, una casa en el club de golf San Carlos en Toluca. Pero nunca dijimos nada, llevamos a Peña Nieto ¿a dónde? A la gobernatura. Así que permitimos que hicieran todo eso y hoy es necesario que retomemos la historia de este país, no solo a través de los ojos del presidente de la República, sino que llevemos la historia a través de los ojos de las mujeres. Hoy nos gobierna en el Estado de México la maestra Delfina, y qué bueno, pero también hay que mantener el enojo. Sí, no podemos darle cheque en blanco a nadie. A mí me cae muy bien la maestra Delfina, pero hay que cuidarlos a todos. Hay que cuidar a cada uno de los personajes que llegan a gobernar este país, sea mujer, sea hombre. Si no les cuidamos las manos, pues vamos a estar como ahora. Tenemos una deuda como de 7 billones de pesos. ¿Quién la va a pagar? La vamos a pagar la van a pagar sus hijos y sus nietos. Lo mismo que los míos. Yo les dije, tengo un hijo de 17 años. Yo recuerdo mucho cuando estaban negociando el FOBAPROA, decían que eran 30,000 millones de pesos y terminó en 1 billón de pesos. Y hoy resulta que hemos pagado como 2 billones de pesos. Pero todo lo permitimos nosotros, porque después llevamos a Vicente Fox a la presidencia y después a Calderón. Así que tenemos que ver la historia a partir también de las primeras damas. De cada uno, de cada persona que reciba recursos de este país, tenemos que ver esa historia. Pues sí, porque podemos darle o cuidar al presidente y la primera dama. Cada persona que reciba un centavo en este país tiene que dar cuentas a este país, incluida la esposa del presidente, de López Obrador, por bien que me caiga. Yo digo, si volviera a postularse López Obrador, yo votaría por él, pero hay que cuidarlos. Si Beatriz Gutiérrez Müller fue al extranjero, representó al presidente y gastó un centavo público, pues tienen que dar cuentas, porque lo que hicimos es, la esposa del presidente, pues que dé cuentas el presidente. No, tienen que dar cuentas ellos. Que vamos a decir hoy con Delfina, pues es una mujer. No, tiene que dar cuentas, ¿sí? Tiene que dar cuentas de lo que están haciendo, cómo van a enfrentar a la delincuencia organizada, cómo van a redistribuir, para mí que es lo más importante en este momento, la riqueza de este estado. El estado más rico de este país. Así que hay que ver la historia y retomar la historia a través de las primeras damas. De lo contrario, siempre vamos a tener incompleto y vamos a decir, pues era época del machismo. Era época en la que gobernaban los hombres, pues sí, y entonces olvidamos a las mujeres. Así que yo les agradezco mucho que hayan venido, sí, que me hayan acompañado. Es un gusto tenerte, conversar contigo, recordar estas cosas tan graves que han pasado en este país. Un gran aplauso, Francisco Cruz. No, hombre, gracias, qué bueno que están aquí. El programa del día de hoy. Que